vienes y comes gratuitamente de la palabra de Dios, oras con confianza y entonces ese problema, ¡bum!, se disipa. Porque tú estás activo en el reino de Dios. Estás activo en este sistema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una conferencia más de domingo. Prepara tu corazón porque hoy vamos a revisar las características del reino de Dios. El reino de Dios es un sistema de gobierno, no es un lugar. Hoy vamos a quitar ese concepto que nos han enseñado sobre el lugar como si fuera un nidito o un edificio o el cielo mismo. Pero vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias en este hermoso domingo porque eres bueno, porque eres fiel, porque me hiciste nacer de nuevo y me trajiste a tu familia. Y el día de hoy podemos celebrar, podemos disfrutar de una vida plena y abundante, despiertos para pelear la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús, bendice estas palabras, que no sea yo, sino que seas tú, hermoso Espíritu Santo, enseñando y ministrando comida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues comencemos entonces con el reino de Dios. Lo primero que vamos a revisar es que el reino es de Dios. Entonces acompáñame por favor a Primera de Crónicas 29:11. Y la Biblia dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Lo primero que mencionamos es que tu papá, tu Padre Celestial, que te amó y entregó a Jesús por ti, es el dueño de todo. Él es el dueño de este sistema de gobierno. Lo siguiente que vamos a revisar es que este gobierno lo domina absolutamente todo. Y eso lo vamos a revisar en el Salmo 103. Ya establecimos que Dios es todopoderoso, que Él es grande, que es majestuoso, que te ama y que tiene un reino. Y este reino, dice el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció los cielos sobre su trono, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y su reino domina sobre todo. ¿Qué quiere decir esto? Que a donde quiera que Dios hable, su sistema de gobierno domina. Su sistema de gobierno comienza a crecer, comienza a abundar, comienza a prosperar. Por donde quiera que Él avanza con su palabra, con su poder, se fructifica, crece. Entonces, al saber que el reino de Dios lo domina todo, tú te podrás preguntar, ¿cómo le hago para ingresar al reino de Dios? Jesús nos invita en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Por eso la insistencia de Jesús y del Padre en que busques de su palabra, en que busques de su presencia, el que te congregues, el que asistas a una congregación, el que diezmes, el que estés activo en la fe, te da las armas espirituales para que este reino se desarrolle. Esta prédica nació de una necesidad al estar platicando con ciertas personas y ellos están luchando con sus emociones o luchando en esta guerra espiritual porque el diablo los tiene oprimidos y dicen, es que yo conozco de las promesas de Dios, yo conozco a Dios, llevo años aprendiendo y leyendo la Biblia, pero no identifico que el reino de Dios esté la bendición sobre de mí. O sea, encuentro mucha resistencia, encuentro que de repente me va mal o que me enfermo o que estoy triste, y esto no debería ser así porque se supone que soy amado de Dios. Exacto, y no se supone, eres amado de Dios, eres el amado de Dios. Entonces, el siguiente punto que vamos a establecer es que no se puede vivir en el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Y esto lo vamos a ver en Juan 3:3. O sea que solo ser persona no me hace amado de Dios. O sea que solamente estar en el mundo no hace que yo ya viva para el reino de Dios. No. Jesús nos enseñó en Juan, vamos a leer desde el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, él sabía de la ley, él sabía de la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
el reino de Dios. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si tú estás como en duda el día de hoy de, es que yo no sé si he nacido de nuevo, yo no sé si ya soy una nueva criatura, o incluso es la primera vez que escuchas una conferencia como estas, te voy a invitar a hacer una oración con el que vamos a estar seguros, porque la Biblia dice que tú lo creas en tu corazón y que luego lo confieses con tu boca y entonces vas a nacer de nuevo. Cierra tus ojos un momento y repite conmigo, Señor Jesús, yo sé que veniste en carne y sangre a morir por todos mis pecados. Así que hoy yo recibo este regalo de tu gracia. Me declaro como justo. Te entrego toda mi vida, te entrego mi corazón. Yo quiero que vivas en mí y conmigo, que tu Espíritu Santo habite en mí. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por justificarme. Gracias por ponerme en las piernas del Padre. Porque el día de hoy soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Amén. Muy bien, y entonces tú naces de nuevo. Una vez que naces de nuevo eres perteneciente al reino de Dios. Una vez que naces de nuevo eres un hijo de Dios. Ahora no eres un extranjero del cielo, no eres alguien que no conoce a Dios. Ahora eres parte de su familia. Y esto vamos a revisarlo en Filipenses 3:20. Perdónenme, aquí voy señalando los puntos que vamos mencionando porque son un montón. Son un montón de características que encontramos sobre el reino de Dios. Y pues lo importante es que lo vayamos revisando en la Biblia, ¿verdad? Que no solamente pienses que nos la sacamos de la manga o que se nos ocurrió, sino que Dios lo enseña, Dios lo dice. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu ciudadanía, ahora que naciste de nuevo, es del cielo. Es como si viajas a Inglaterra. Imagínate que te vas de vacaciones y estás en Inglaterra. Y entonces alguien te dice, te vamos a arrestar porque nuestras reglas de Inglaterra te quieren meter a la cárcel. Pero tú vas a la embajada mexicana en Inglaterra y les dices, no, espérense, a mí sus reglas y las cosas de cómo estén funcionando me son aparte porque yo pertenezco a un país diferente. Mi ciudadanía es México, mexicano. Es exactamente el mismo caso. Cada vez que el sistema del mundo te quiere atacar con pobreza, te quiere atacar con tristeza, con necesidad, con enfermedad, tú vas a venir con Dios y le vas a decir, no, yo soy ciudadano del cielo y esta maldición no me corresponde. Yo no tengo por qué vivir de acuerdo a las leyes del sistema del mundo, sino de acuerdo a la ley de Dios, a su sistema de gobierno, el reino de Dios. Entonces, vamos a identificar que la voluntad de Dios para los ciudadanos, esa está en 3 de Juan 2. 3 de Juan 2 dice, amado, fíjate, Dios diciéndote, hijo mío, eres mi amado. Y el día de hoy quiero que tú conozcas mi voluntad para ti porque naciste de nuevo, eres parte de mi familia. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Este es un edicto apuntado en la Constitución del cielo que se llama la Biblia. La Biblia te dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Eres un ciudadano del reino de los cielos, entonces uno de tus derechos es la salud y que seas prosperado en toda buena obra y que seas prosperado económicamente y que seas prosperado en todas las cosas porque has buscado el reino de Dios y su justicia y esto sucede de manera natural porque el reino de Dios abunda, crece. Así como prospera tu alma. ¡Boom! Y entonces aquí el diablo va a quererte meter la espinita, ¿verdad? Ay, como que prospera mi alma. No, entonces ya valí, si mi alma está bien lastimada. Si tú supieras lo que me han hecho, si tú supieras todo lo que yo he sufrido. Entonces, con razón, ahora entiendo por qué el reino de Dios en mi vida no se ha manifestado. No te dejes engañar. Esas son las palabras del diablo. Primero te estás enterando de la voluntad de Dios para los ciudadanos del reino.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que te vaya bien y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo le hago para prosperar mi alma? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi alma prospere? Pues conocer del reino, conocer de su palabra. Vamos un poquito para atrás, en 2 de Pedro 3:18, y dice así: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Crezcan en el conocimiento y la gracia. Entonces lo que yo hago es venir a la Biblia, venir a la verdad. Me meto, me pongo a estudiarla, me pongo a leerla, me pongo a meditarla, me pongo a orarla, a declararla a mi favor, me pongo a escuchar conferencias como estás haciendo ahorita, y entonces estoy haciendo prosperar mi alma. Pero no es lo único que sucede. Lo impresionante del reino de Dios y de todas las leyes que ha establecido en su palabra es que todo esto crece de manera natural en ti. Todo esto se va desarrollando, la unción que pudre el yugo, que fractura toda maldición, la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a crecer en tu interior. Y entonces cuando vienen malas noticias tú no tienes miedo, como dice el Salmo 112. El justo no tiene miedo de malas noticias porque su corazón está confiado en el Señor. Que en lugar de que seas tembloroso porque viene la mala noticia y tú no estás edificado sobre la roca y te mueven como una casa de papel, entonces tronaste. Y eso comienza a quedar atrás, porque tú confesaste a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Eres un hijo de Dios nacido de nuevo y eres un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Bien, pues hasta ahora vamos muy bien. Hemos establecido ya que el reino es de Dios, que domina todas las cosas, que tenemos que buscarle constantemente, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces confesamos a Jesús como Señor, siendo ciudadano del cielo, ahora conozco su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los ciudadanos del cielo? Y bien, ahora vamos a ver cómo es que Dios menciona sobre el reino su crecimiento. En Lucas 13. Te platico que esto salió de la necesidad de unas personas que platicaron conmigo y me dicen, es que, pues sí, tú me lo platicas y suena bonito, suena bien, pero en mi vida a mí me está yendo re mal. O sea, si no me habla el banco porque ya le debo dinero, me están regañando en mi trabajo porque hice algo mal, me están amenazando que me van a despedir, o ataques constantemente. Dijimos que Lucas 13, versículo 18 hasta el 21, dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué te lo comparo? Dijo Jesús. Es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Te das cuenta? Tú eres ese hombre que toma la semilla y la pone en su corazón. Tomas la palabra y la tomas y en tu corazón comienza a crecer el reino de Dios. Y versículo 20, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Hasta qué? Hasta que creció. Es que yo no veo la prosperidad que dice la Biblia que es para mí. Yo no veo la salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero yo ni me siento amado, ni me siento prosperado, ni me siento sano. Entonces, ¿qué está sucediendo? Necesitas comenzar a declarar la Biblia. Necesitas meterte en la mañana, en la tarde y en la noche, como un hombre que toma una semilla, que la mete para que comience a dar fruto. Tú la pones en tu corazón y entonces comienza a dar fruto. ¿A qué compararé el reino de Dios? Esta pequeña semilla que se va multiplicando hasta ser un gran árbol en donde aún los del sistema del mundo y los pajaritos vienen a anidar a ese árbol. Tu corazón y tu vida son el establecimiento del reino de Dios, pero necesitan de tu decisión de fe, de levantarte en la mañana y decir gracias Señor por un nuevo día, de buscar su presencia, su palabra constantemente, y de que cuando vienen las malas noticias, en lugar de temblar y buscar la ayuda del sistema del mundo, vengas a buscar la ayuda de Dios, de su reino. Amén, ¿vamos bien? Entonces hemos establecido que lo que tenemos que hacer,
al conocer el reino de Dios es saber que va a ir creciendo, como tu alma que tenía que prosperar. ¿Recuerdas que hace ratito lo vimos? Crecer en el conocimiento y la gracia, crecer en el alma, y ahora vamos a establecer cómo es que la constitución del reino de Dios es la Biblia. Para que no te dejes engañar. Yo escuché una profecía y escuché una palabra hace muchos años en donde a mí me va a ir bien. Y bueno, ¿y quién te lo dijo? Pues alguien, lo escuché ahí. Bueno, pues si fue un gurú, o si fue un profeta, o si fue el horóscopo, pues ten cuidado, porque nada de eso está establecido en la eternidad. Todo eso va y viene, es como el polvo delante del viento, porque va a desaparecer. Pero ¿en dónde tenemos seguridad? En la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Y esto vamos a revisarlo como la constitución del reino de Dios, para que tú conozcas los derechos y obligaciones que tienes como ciudadano del cielo, como heredero del cielo. Tienes que conocer la constitución y se llama la Biblia. Mateo 5, 18 y 19. Mateo 5. Dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Estamos hablando del sistema de gobierno, y ahora estamos estableciendo que el sistema de gobierno tiene una constitución que se llama la Biblia. Es decir, la que me va a guiar a cómo vivir adecuadamente como ciudadano del cielo, como un hijo de Dios nacido de nuevo. Y esto debe comenzar a impactar en tus pensamientos, en tu alma, y entonces en tu forma de pensar, de hablar y de actuar. Porque entonces va a empezar a florecer la integridad de lo que tú eres. Eres un ciudadano del cielo caminando en medio del valle de la sombra y de la muerte. Y claro que te van a querer infundir miedo, claro que te van a querer ladrar los perros alrededor, ¿verdad? Pero tú no te vas a quebrantar esperando responder de tu propia fuerza. Algún día fue así. Algún día estuvimos hundidos en delitos y pecados y metidos en la maldición, indefensos. Pero hoy no estás solo. Hoy tu papá, que te ama, que te puso un nuevo corazón para oír su voz, te ha dejado su constitución y te ha dejado las armas espirituales. Esta constitución también tiene una moneda. La moneda del reino de Dios es la fe. La fe. Y esto vamos a comenzar a revisarlo en Isaías 55. Te va a sonar como a locura, pero es tu forma de vivir. Pues el justo por la fe vivirá. Y yo daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Vienen y te dicen, no vas a alcanzar a pagar la renta este mes. Vienen y te dicen, no la vas a armar, tu familiar va a morir, tú tienes la culpa de todo, no sirves para nada. Y entonces tú tienes que sacudirte todas esas telarañas y todos esos ataques y entrar al sistema de gobierno de Dios. Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan. Comprar y comer. Vengan y compren sin dinero y precio, vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que no sacia. Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá vuestra alma. Haré con ustedes un pacto eterno, la misericordia firme a David. Aquí yo le pongo mi nombre. Yo hago un pacto eterno contigo y la misericordia firme con John. Amén. ¿Sí? ¿Identificas? Fíjate cómo todo va el Espíritu Santo uniéndolo, porque dice de tu alma. Vengan a mí, oigan y vivirá su alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vienes y comes gratuitamente de la palabra de Dios, oras con confianza y entonces ese problema, ¡bum!, se disipa.
porque tú estás activo en el reino de Dios. Estás activo en este sistema de gobierno, conoces su constitución y utilizas la moneda del reino, que es la fe. Mateo 17:20. Esta me gustó mucho porque hace la señalización entre el reino de Dios y su moneda. Mateo 17:20 te dije, ¿verdad? Jesús les dijo, pues no pudieron echarlo fuera por su poca fe, porque de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada les será imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Fíjate las dos señalizaciones, hace ratito hablamos sobre el reino de Dios. ¿Con qué compararé el reino de Dios? Con una semilla de mostaza que colocas en tu corazón, que colocas en el huerto y ves cómo comienza a crecer hasta ser un árbol grande. ¿Con qué compararé la fe? Si ustedes no pudieron echar fuera a este demonio porque no tuvieron fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces le dirían a esa montaña que se mueva y se moverá. La moneda del reino de Dios, para que tu Padre Celestial tenga con qué trabajar a favor, es la fe. Creerle a Dios creyendo su palabra. ¿Creerle qué? Su palabra. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él no es ningún mentiroso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Amén. Pues bueno, ya entramos en ritmo, ya entramos en esto. Romanos 1, 16, 17. Estamos poniendo mucho fundamento porque esta es una enseñanza sobre el reino de Dios. Esta es una enseñanza sobre la verdad en cómo es que tú puedes vivir abundantemente por conocer la constitución del reino de los cielos. Eres extranjero en este mundo al ser un ciudadano del cielo. No pongas tu atención en las cosas de este mundo, porque si no te van a meter gol. Romanos 1 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El justo con poder vivirá. ¿Te das cuenta? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La moneda del reino, la fe. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que va a revelar el reino de Dios en tu vida? Que le crees a Dios. No es que yo no veo la prosperidad alrededor. Créele a Dios. Comienza a hacer crecer el reino de Dios y entonces se va a ensanchar, va a fructificar y no vas a tener que estar tronándote los dedos para saber qué tengo que hacer, estar en la madrugada, qué tengo que hacer. Tú no eres Dios, tú no tienes nada que hacer sino buscar el reino de Dios y su justicia en la mañana, en la tarde y en la noche. Tienes que descansar tu corazón en aquel que ofrece paz, tranquilidad, confianza. Pero es que no se puede, es que mi mente, es que estoy atribulado, es que... Pues sí, exactamente por eso tienes que bajar las revoluciones y venir a la verdad. John, pero es que no tengo tiempo, tengo 3 trabajos. No me da tiempo de leer la Biblia. Deja los trabajos. Ven a buscar la verdad, ven a buscar la palabra, ven a buscar la paz. Busca la paz y síguela, dice el Salmo 34. Aquel que quiera tener una buena vida, que se aleje de las malas palabras, de la maldición. Busque la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Haz prosperar el reino de Dios. El reino de Dios, imagínatelo como una nube alrededor de ti, que va creciendo. Cada vez que tú tienes contacto con la verdad, te vas ensanchando. Dios le pidió a Abraham que dejara el lugar en donde vivía. Y él le creyó a Dios y el reino se ensanchó. Y luego ves en el capítulo 15 que le prometió un hijo y le creyó y le fue contado por justicia y su reino se ensanchó. Y él era un hombre riquísimo y luego secuestran a Lot y este cuate va y pelea contra 5 ejércitos y su reino se ensanchó. El reino de Dios sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Esta es una pelea, es un forcejeo entre el miedo y la fe. Entonces tú tienes que comer para sentirte fuerte en esta pelea. Bueno, pues para esta pelea necesitamos armas.
Las armas del reino de Dios. Primero que nada es la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Tienes la armadura del Espíritu, de la cual la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. O sea, del escudo de la fe. Y todo esto lo vas a encontrar únicamente poniendo atención a tu Padre Celestial. Pero es que no me gusta leer, deja de decirlo. Pero es que no le entiendo a la Biblia, busca ayuda. Primero del Espíritu Santo y después con todos los recursos disponibles que hay. Antes no había internet, hoy con cualquier dispositivo puedes descargar prédicas, calendarios, revistas, todos los recursos gratuitos que tenemos en la página están disponibles para ti. Son tuyos. Las armas del reino. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Segunda de Corintios 10. Dice así: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas del reino de Dios no son carnales. No te va a pedir Dios que te vayas a agarrar a guamazos con los enemigos, porque la pelea no es contra carne y sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ve recapitulando, velo viendo. Si todavía no has visto el poder de Dios a tu alrededor, necesitas ensancharte en el reino, en la palabra. Y entonces vas a comenzar a derribar fortalezas. Conforme tú vayas creciendo en la bendición, en la fe, en la palabra, en el dominio propio, en la buena declaración, que es la bendición de Dios, entonces esas fortalezas van a caer. Y la pelea se te va a ir haciendo muchísimo más sencilla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, mentiras, filosofías que se quieren levantar en tu contra, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es bien fuerte porque el diablo te quiere meter gol con un estornudo, andas diciendo, ay, me voy a enfermar. Pelas, ya, te metieron gol. Porque tú solito lo declaraste, lo creíste, pasó por tu pensamiento, lo dejaste pasar por el filtro del corazón, salió por la escopeta de tu boca y entonces el poder de Dios, ¡pum! Porque eres un ciudadano del cielo y en tu boca hay poder. En tu boca hay poder. Entonces toma dominio propio y cuando venga todo pensamiento diabólico, cuando venga ese pensamiento de, ay, estornudé, me voy a... Ahí lo detienes. Y entonces declaras, yo soy sano gracias a Jesús. ¿Por qué? Por sus llagas yo ya fui curado. Pero el pensamiento y la palabra sufren una pelea. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. El diablo te quiere convencer en tu mente, quiere tomar control con lo que ves. Te pone ahí en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, para que tú caigas en cosas que ves y termines declarando. Sufre violencia, el reino de Dios sufre violencia. Tu interior, tu alma, sufre un forcejeo para ver a quién le vas a dar la batuta. ¿Le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer al diablo? Y de parte de eso, entonces sale por tu boca. ¿Te das cuenta lo que pasa en menos de un segundo? O sea, eso pasa en menos de un segundo, ese forcejeo, esa pelea es fuera del tiempo. Es en lo que tú eres, en el ser espiritual que tú eres. Y entonces hay que someter todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Impresionante, ¿verdad? Acabamos de enseñar en el Instituto Bíblico cómo es que llegas a la congre y entonces está la alabanza. Pero si no me sé la canción, ya comienzo a ver al vecino que viene con unas botitas medio. Que la falda de la señora está media rotita. Que la chamarra del otro es muy llamativa. Tú no viniste a eso, pero ya te distrajiste porque estás viviendo violencia en tu interior. Entonces tomas control de tu pensamiento, se lo entregas a obediencia a Jesús y que salga por tu boca cánticos de alabanza. Cánticos de alabanza. Enfócate. Todo el tiempo estás en guerra y todo el tiempo hay que estar ensanchando en el reino. Ensanchando. Posicionados para la buena batalla. Y entonces, como las armas del reino, pues la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia, el que te congregues, el que diezmes, el que estés activo en un servicio, el que evangelices. Todo eso son armas espirituales. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando el reino de Dios ya está activo en ti. O sea, es muy evidente que el reino de Dios está activo en ti.
Y esto lo pondremos en los de repentes de Dios. El reino de Dios trastorna la realidad. Éxodo 14, del 19 al 21. Éxodo 14, del 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esta es la historia del Éxodo, cuando va Moisés con el pueblo de Israel y van saliendo de Egipto y entonces los egipcios los van correteando. Entonces nota que hay una nube que los va cubriendo. El reino de Dios trastorna la realidad. No es normal que una nube de fuego los vaya siguiendo y los vaya cuidando. No es normal para la gente ver una nube siguiéndolos que de noche se vuelve de fuego y de día se vuelve nube para cubrirlos del sol. No es normal. Versículo 20. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. No es normal que la nube se ponga entre los dos para que no los alcancen. El reino de Dios trastorna la realidad. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. No es normal que un hombre de Dios alce la mano y entonces el mar se divida. El reino de Dios trastorna la realidad. Cuando estás activo en la fe, cuando estás activo escuchando la voz de Dios y la declaras, entonces el poder de Dios fluye, el reino de Dios conquista. Y entonces puedes ir viendo su poder actuar. Vamos ahora a Hechos 2, del 2 al 4. Oye, pero es que yo llevo mucho tiempo orando por una cosa y no ha pasado. Si tú lo dices, estás orando por eso, pero estás declarando que no ha pasado. ¿Sí te das cuenta de la incongruencia de eso? Si estoy orando por eso, ahí aguanto, pero es que no digas nada. Si todavía no lo ves, si todavía no lo escuchas, si todavía nada, aguanta. Y ahí ora, si vienes a la palabra y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Me diagnosticaron cáncer, ok, bueno, entonces vengo a la palabra y yo sé que soy sano, y yo sé que soy sano. Y ya me salió una bola extra y yo sé que soy sano porque la Biblia lo dice en tal versículo y tal versículo y tal versículo, y peleas la batalla de la fe. Y viene el miedo y sacudes el miedo y le sigues, pero no declaras en contra de, es que yo ya oré. Y pues sabes qué, que sí creo, sí, la verdad es que sí creo lo que Dios dice, pero sí creo que soy sano, pero me duele. Sí, pero. ¿De acuerdo? Hechos 2, del 2 al 4, y de repente, qué palabra tan impresionante. Cada vez que veas en la Biblia y de repente es porque no estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Fíjate, están reunidos, te lo leo desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unidos, todos unánimes, juntos. Y de repente, ¿qué estaban esperando ellos? ¿Recuerdas que Jesús les dijo a los apóstoles? Aguanten en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces ellos iban en la oración en la mañana. Imagínate su cara. Se tenían que parar temprano, iban a la oración y no pasaba nada. Se echaban los cantos, no pasaba nada. No pasaba nada, es que yo ya oré, es que ya todos los días voy a la congre y no pasa nada. Yo ya oré y ya fui y mis análisis siguen mal. Yo ya y sigo en deuda y sigo. Deja de hablar así. Somete tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Crece, ensánchate en el conocimiento y la gracia de Dios, en la palabra, en el reino. Y ¡bum! Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y de repente, no te canses de hacer el bien, no te canses de congregarte, ni de orar, ni de bendecir, de sembrar. No te canses, porque en un de repente de Dios truena, absolutamente todo truena. Amén. Aquel milagro que estás esperando, aquel milagro que estás orando y creyendo, no te canses. Permanece firme en la fe y entonces, en un momento a otro,
sucedió. De un momento a otro sucedió. Y esto lo vamos a ver. Ahora puedes entender cuando Jesús dijo, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Marcos 1, versículo 14 y 15. Vamos a verlo con Jesús. Jesús mismo. Marcos 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando? El evangelio, buenas noticias del reino de Dios. ¿Y qué predicaba? Ustedes pueden ser ciudadanos del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Crean en las buenas palabras de mi Padre. Crean que yo soy el camino y la verdad y la vida. Vengan por un milagro. Vengan a nacer de nuevo. Vengan a conocer de la verdad y de la vida. No tienen dinero para comprar, no se preocupen. Vengan y tomen. Lo único que necesitas es fe. Una vez que Jesús lo enseñó, muere, resucita y nos deja la chamba. ¿Sí o no? Tú tienes un propósito en este mundo y te lo demuestro con la Biblia en que el reino se ha acercado en Lucas 10:9. Lucas 10:9. Primero Jesús les dijo, ¿verdad? Ya se acercó el reino. Y luego, fíjate, versículo 8, desde el 8. 10:8. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les pongan adelante y sanen a los enfermos que en esa ciudad haya. Y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Te mandó o no te mandó? ¿Estás creciendo en el reino de Dios? Entonces ve y predícalo, enséñalo. ¿Recibiste de gracia? Ve a dar de gracia. De esa paz superabundante que ahora hay en tu corazón, de ese evangelio, esas buenas noticias de Jesús, ve para que conozcan los otros del Espíritu Santo, para que reciban la paz, para que reciban el nuevo nacimiento y puedan ser ciudadanos del cielo y vivir fuera de este sistema de porquería, de este sistema del mundo que los tiene todos endebles, débiles, cercanos a la muerte. Entonces Jesús predica el reino de Dios que se ha acercado, luego nos deja el trabajo con el propósito de que ve y ahora tú predicas, sana a los enfermos, predicas que el reino de Dios se ha acercado. Y por último vamos a revisar Colosenses 3, del 1 al 3. Ahora que tú ya naciste de nuevo, que te has enterado de las características del reino de Dios y cómo hacerlo crecer, que su moneda es la fe, que la constitución es la Biblia y que además eres un embajador que está invitando a nuevos ciudadanos, a nuevos hijos de Dios, al creerle, al creer en el Padre Celestial. 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿tú ya resucitaste con Cristo? Claro, recibiste a Jesús. Al inicio de esta conferencia, confesaste a Jesús en tu corazón y lo confesaste con tu boca. Estamos seguros que naciste de nuevo, que eres parte de la familia de Dios. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Tu vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Eres un ciudadano del reino de los cielos. No vendas tu primogenitura por una casa, por un carro, por cosas de la tierra. Pon atención a lo importante, busca el reino de Dios, salva a las personas, tienes un propósito eterno y tu vida es hermosa. Si sientes que el reino aún no está ensanchándose, no lo confieses. Mejor busca su palabra, búscalo. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Vino el diablo a decirme que no lo iba a lograr. Vino el diablo a decirme que iba a perder la pierna. Vino el diablo a decirme que iba a morir de diabetes o de hipertensión o de un infarto. Vino el diablo a decirme que iba a vivir pobre y en deuda, encarcelado y triste, que me iba a ahorcar de depresión, que me iba a suicidar porque ya no veía la luz. Pero daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Señor Jesús, yo bendigo a todas las personas que estén escuchando esta conferencia.
Hablo a la unción que habita en ti. En el nombre de Jesús, que el reino de Dios sea acercado a ti, y al haber confesado a Jesús tú recibes una nueva naturaleza. Te declaro libre de toda condenación, libre de todo pecado. Eres justificado, recibe tu perdón, y con el perdón la paz, la fortaleza y la gracia de estar confiado. Esta confianza que no procede de tu inteligencia, ni de tu prudencia, ni de tus obras, sino de la gracia de Dios que abunda en ti. Echo fuera de ti el miedo y abro tu corazón para que la palabra de Dios ensanche el reino. Que tú comiences a creerle a Dios de manera osada, comienzas a vivir en milagros, en sanidades, y que tomas clarito el camino para el propósito, que naciste para enseñar, para predicar, para compartir, en las multiformes capacitaciones que Dios te da. Él te dirá para dónde. Yo bendigo tus manos que son fortalecidas para la guerra y tus dedos para la batalla. Establezco tus pies que son hermosos al ir a predicar el evangelio. Bendigo tu boca. Si Moisés pudo, yo bendigo tu lengua totalmente libre de ataduras. Te bendigo con las lenguas, que el hermoso Espíritu Santo te guíe y Él da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Él da testimonio de que eres amado de Dios y que desea que tú prosperes en todas las cosas. Me pongo de acuerdo contigo que si estás creyendo por una casa, por una situación económica, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria, porque tú estás enfocado en lo importante, buscando lo de arriba, y tu Padre Celestial suplirá todo lo de abajo. No pasa nada. No te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir, porque indudablemente Dios lo sabe antes de que tú termines de orar. Así que te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Eres bendito y amado por Dios. Amén. Amén y amén. Pues un gran gusto. Lee tu Biblia para que te ensanches, para que sigas peleando. Nos vemos el próximo domingo. Sé feliz. Disfruta de todas las cosas que Dios ha dado para que las disfrutemos. Pelea la buena batalla de la fe. Comparte con todas las personas que tengan necesidad o que quieras que escuchen este mensaje. Y entra a las páginas, son gratuitas y diseñadas para ti. Te bendecimos. Hasta pronto.